Hola. Bueno, muy buenos días. Creo que ya estamos terminando de organizar para iniciar. Vamos a esperar 2 minutos más mientras se va conectando más gente para dar inicio a esta primera sesión de nuestro ciclo de coyuntura económica del Atlántico, iniciativa fomentada en el marco del Plan Reactiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla en alianza con Fundesarrollo. Ok, gracias. Destacando. Bueno, ahora sí, un cordial saludo para todos. Muy buenos días, me presento, mi nombre es Kleina Puche, soy la directora ejecutiva de Fundesarrollo. El día de hoy tengo el placer de moderar justamente esta primera sesión del ciclo de coyuntura económica justamente que estamos organizando en conjunto con la Cámara de Comercio de Barranquilla en el marco del Plan Reactiva, que busca justamente promover, fomentar, animar, apoyar a las empresas en este proceso de actualización permanente sobre qué es lo que está sucediendo con su sector respectivo, para orientar mejor la toma de decisiones. Yo creo que quien conoce los datos, quien conoce su realidad, está en la capacidad de tomar decisiones informadas, de encontrar las oportunidades en medio de la crisis, y la idea de esta sesión y de este ciclo de sesiones justamente es que todos puedan acceder a esta información. El día de hoy tengo el gusto, el placer de contar con la compañía de dos invitados muy especiales, representantes gremiales del sector de industria y del sector empresarial, doctor Alberto Vives, y por el lado del sector comercial nos acompaña también la doctora Gilda Castro de FENALCO, a quien les doy la bienvenida y les agradezco por haber aceptado nuestra invitación en esta primera sesión. Kelina, gracias a ti por esta invitación. Realmente vienen realizando un trabajo maravilloso desde Fundesarrollo, así que también aprovecho para felicitar por todo lo que están haciendo. Ok, dale, entonces vamos a darle inicio, vamos inicialmente a mostrarles un primer balance, una primera fotografía de lo que ha sido el primer trimestre del año para el Departamento del Atlántico, en el sector industrial y en el sector comercial, y luego voy a darle paso a una conversación, un conversatorio con Alberto y con Gilda sobre lo que está sucediendo en estos sectores de cara a esta crisis que nos encontramos enfrentando actualmente. Entonces,
Recordemos un poco cómo inició todo y es que las expectativas de crecimiento para Colombia este año eran absolutamente favorables. Nosotros habíamos cerrado con una cifra de crecimiento económico realmente buena, conservadora, pero buena en el marco de las circunstancias. Y lo que vemos inicialmente es que incluso todos los analistas, tanto locales como externos, tenían un amplio consenso en que el crecimiento para este año iba a bordear el orden del 3,4%. Sin embargo, llegó todo esto un tanto de manera inesperada y obligó justamente un ajuste de las expectativas de crecimiento. Por supuesto, todas las cifras con las cuales actualmente contamos dan un balance para el crecimiento de este año realmente muy, muy negativo, nefasto frente a las expectativas que inicialmente se tenían. Probablemente estemos cerrando el año, según los analistas, por el orden del menos 2,2% en materia de crecimiento económico, e incluso las primeras cifras del balance del primer trimestre de este año, 2020, pues deja ver un crecimiento muy diminuto de tan solo 1,1%, y tengan presente de que esta cifra tan solo cobija pues los primeros 3 meses del año, y pues la crisis como tal económica y sanitaria, por supuesto, que está ampliamente vinculada, la empezamos a experimentar a partir de la segunda quincena del mes de marzo, ¿no? Entonces, las expectativas para este segundo trimestre van a ser comparativamente muy inferiores, y probablemente estemos enfrentando una tasa de crecimiento negativa como tal. Ahora bien, ¿qué explicó en dónde estuvo sustentado principalmente este crecimiento económico? Principalmente estuvo jalonado por el sector agrícola, un sector esencial que está prestando servicios importantes para la economía de nuestro país, nuestro departamento, los servicios públicos que juegan un rol fundamental en esto, la administración pública, la educación, la salud, servicios que se encuentran actualmente activos para el bienestar y para justamente conservar y mantener a un mayor número de personas en sus casas. Las actividades profesionales que mostraron un buen desempeño durante este primer trimestre, pero que, sin embargo, como más adelante lo vamos a ver, dado los altos encadenamientos que tienen con el resto de sectores, probablemente, y según los cálculos que inicialmente publicamos en una anterior investigación desde Fundesarrollo, van a verse ampliamente afectados en nuestro departamento como tal. Las actividades inmobiliarias, para nadie está oculto que el tema y el pago de los arriendos ha sido un tema neurálgico tanto para el sector comercial como para el segmento de hogares como tal. Las actividades financieras, que aunque muchos pensarían les pueden estar yendo muy bien como tal, por la colocación de préstamos que las empresas y los alivios que el gobierno ha estado entregando fundamentalmente en un sector cuya cartera el riesgo va aumentando en la medida en que esta crisis pues se va alargando un tanto más. Y pues realmente los sectores que decrecieron enormemente, la cifra en materia de construcción fue una caída del menos 9%, y recreación y hogares, todas estas actividades de entretenimiento también experimentaron una pérdida importante, y el sector minero energético fundamentalmente, y las industrias que también decrecieron un menos 1%. Entonces, digamos que así están las cosas en este primer trimestre del año. Esto en un entorno en donde la confianza está absolutamente en terreno negativo. Por primera vez en lo largo de la medición del índice de confianza industrial y empresarial, tocó una caída tan grande para ambos sectores, tanto los industriales y los empresariales, una confianza en un terreno negativo, luego de haber iniciado un año con un indicador realmente positivo, y haber permanecido todo el resto del año anterior en terreno positivo. Fundamentalmente está vinculado a la reducción del volumen de pedidos, a la reducción en las expectativas de producción, que son fundamentalmente lo que explican este indicador. Por el lado del consumidor, las condiciones económicas que percibe el consumidor son desfavorables. Los hogares creen que están experimentando o que les está yendo peor que lo que experimentaron en el año inmediatamente anterior.
También creen que no es un buen momento para comprar bienes como los muebles, neveras, lavadores, televisores y demás. Y esto, por supuesto, se refleja en un índice de confianza del consumidor que mantiene en terreno negativo y que incluso para el mes de abril Barranquilla experimentó la mayor caída. Nosotros normalmente hemos estado siempre con una confianza un tanto más alta que el promedio nacional, pero en este último mes pues el desplome fue muchísimo mayor, ¿no? Y esto se debe justamente a esa percepción de los hogares de que la situación está mucho peor a lo que estaba en el año 2019. Entonces, ¿cómo se refleja todo este entorno en materia industrial? ¿Y por qué es tan importante entender lo que sucede en el sector industrial y comercial? Y es que no se nos puede olvidar que un departamento como el Atlántico, estos son dos sectores muy importantes, no solamente por su participación en la generación de valor agregado a nuestro departamento, sino también por su participación en la generación de empleo en nuestro departamento como tal, ¿no? Valga recordar que el comercio concentra una amplia proporción de las personas ocupadas y al verse afectados por esta coyuntura en particular, pues tendrán que enfrentar retos muy interesantes que vamos a estar compartiendo más adelante con Gilda. Entonces, esto justamente es la serie de crecimiento de las ventas y la producción en el sector industrial para Colombia como tal. Si ustedes se dan cuenta, el inicio del año, que fue el mes de enero y febrero, habían cifras positivas, favorables. Habíamos cerrado febrero con unas tasas de crecimiento del 4,6 en producción y de 3,4 en ventas para el sector industrial, que terminaron por desplomarse en el mes de marzo, llegando a una tasa de crecimiento superior al 8%, ¿no? Vinculada mucho a un sector que se ha visto ampliamente afectado, que es el de productos de minerales no metálicos. Muchos se preguntarán qué es esto, y es un sector en donde se concentra una grande proporción de productos que son insumos utilizados en el proceso de construcción. Luego, sea, el sector construcción, como ya mostré inicialmente, le fue tan mal en este primer trimestre del año, este va a ser un sector que también se va a ver ampliamente afectado, y eso pues lo deja ver estas cifras de crecimiento como tal. El Atlántico pues no está exento de esta situación. Nosotros tenemos un sector industrial muy fuerte, muy importante. También hemos visto unas pérdidas muy significativas para finales del mes de marzo, en materia tanto de producción, de ventas y de generación de empleo, a pesar de esta trayectoria tan positiva que habíamos experimentado en la mayor parte del año 2019 e incluso a principios del año como tal. Los sectores que más han concentrado esta pérdida, esta variación en materia de producción, ha sido justamente los productos metálicos, también un sector que le presta o que experimenta un encadenamiento bastante fuerte con el sector constructivo. En segundo orden está el subsector de minerales no metálicos, madera y muebles, todos con un amplio vínculo al sector de la construcción como tal. Alimentos y bebidas, por ejemplo, que muchos pensarán puede ser un sector que está jalonando. En particular en nuestro departamento es un sector que mostró un decrecimiento del 7,7% en su producción. Se debe en gran parte a varios factores que confluyen. Primero, y es la eliminación o el uso de las existencias que tenía el sector. Están despachando cosas que ya habían producido con anticipación. Y lo otro es que, a pesar de que más adelante, como lo vamos a ver, el aumento de este tipo de productos ha aumentado, el consumo de este tipo de productos ha aumentado enormemente. No todo lo que se consume en materia de alimentos y bebidas en el Atlántico se produce en el Atlántico, ¿no? Entonces, estos dos factores explican esta caída en la producción, pero tenemos también unos sectores como el de sustancias y productos químicos, farmacéuticos, el papel de imprentas, que también han experimentado un aumento significativo, pero no suficiente para compensar o balancear justamente o explicar un crecimiento en materia del sector industrial, ¿no? Entonces, visto de esta forma, este es como el panorama para el Departamento del Atlántico en materia industrial. En términos de comercio como tal, lo que vemos es que lo que va corrido del año, a pesar de que el comercio al por menor creció un 5% en este primer trimestre, la caída en marzo fue bastante significativa. ¿A dónde voy? Cuando contabilizamos los 3 primeros meses del año, el balance todavía alcanza a ser positivo, pero lo que sucedió y muestran las cifras es que el mes de marzo fue un mes bastante crítico en materia de ventas en el sector comercial.
¿Qué está sucediendo? Y más adelante lo vamos a discutir en mayor detalle, es que los patrones de consumo, por supuesto, han relocalizado, se han organizado de una nueva forma, tanto así que el crecimiento en el consumo de productos de aseo del hogar y de alimentos ha superado una tasa de crecimiento del 30% como tal. El consumo de productos de aseo y tocador ha experimentado un crecimiento también del 17%. El consumo de productos farmacéuticos y medicinales también un crecimiento del 12,5%, mientras que el consumo de productos de ocio y complementarios, como por ejemplo las prendas de vestir, el calzado, los artículos de cuero y los vehículos particulares, han experimentado un decrecimiento muy alto, superior al 30% en las ventas de estos sectores como tal. Lo que vemos en esta gráfica puntualmente habla de cómo se ha distribuido esta variación en materia de ventas comerciales en los distintos departamentos. Vemos el Atlántico, como les venía diciendo, aunque en el primer trimestre la cifra es positiva para la mayoría de los departamentos analizados. Cuando vemos esto en contraste con el mes de marzo, vemos que la mayoría de los departamentos, pues, por ejemplo, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, experimentaron unas pérdidas enormes en materia de ventas, en materia de ventas de comercio como tal, ¿no? En el Atlántico, pues la variación, las modificaciones en estas preferencias se ven en esta gráfica. Lo que ha aumentado es el consumo de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, pero la caída en los vehículos automotores ha sido bastante grande y eso se ha reflejado justamente en el número de matrículas nuevas registradas para Barranquilla como tal, que disminuyó también un menos 6,2%. Disminución en el consumo y las ventas de los equipos de informática y comunicaciones, de los vehículos, las piezas y accesorios para vehículos, los artículos culturales de entretenimiento y prendas de vestir. Y más adelante quiero puntualizar sobre este punto de artículos culturales y de entretenimiento, porque lo que está sucediendo, le doy paso a la siguiente diapositiva, es que los patrones de consumo se han estado vinculando ampliamente al el manejo, las etapas de manejo de la crisis. La gráfica del costado derecho muestra una línea recta que es el día en que iniciamos toda la cuarentena obligatoria generalizada. Y lo que quiero visibilizar con esto es que en esa etapa anterior lo que sucedió fue un crecimiento en el consumo de antibacteriales, de tapabocas, de suministros justamente para protegerse del contagio por la pandemia. Una etapa un poco más cercana a la medida de aislamiento, lo que aumentó fue el consumo o los patrones de búsqueda en Google, que es la metodología utilizada aquí acerca de productos de primera necesidad alimenticios como el arroz. Y más adelante lo que sucede es que cuando ya entramos en esta etapa de confinamiento, los patrones de búsqueda en Google que miden buscan visibilizar el consumo de los hogares, se ha desplazado hacia productos virtuales como, por ejemplo, las suscripciones a Netflix como tal, ¿no? Entonces, con esto en mente, me gustaría darle paso a este conversatorio y pues justamente extenderles unas preguntas a los panelistas que me acompañan el día de hoy. Me gustaría iniciar contigo, Alberto, luego de ver este panorama en donde por supuesto tenemos unos sectores tanto perdedores, más perdedores pues que ganadores, porque los ganadores no alcanzan a compensar las pérdidas justamente de los perdedores. Pero ¿cómo visibilizas o cómo han enfrentado desde el sector empresarial, industrial, o cómo piensan enfrentar este proceso de reactivación económica, pues que se nos viene? Quizás acá se vaya a retardar un poquito más por el aumento de la tasa de contagios, pero ¿qué se está trabajando desde la ANDI, desde su gremio en la materia? Muy buenos días, Kelina, y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, un placer estar con ustedes, agradecerles la invitación para participar en este webinar. Y como tú lo dices, yo te respondería de la siguiente manera. Yo creería que el análisis económico, social y de salud del COVID lo debemos abordar considerando como tres fases. La primera, la del aislamiento obligatorio; la segunda, la de un periodo de transición donde se tiene una apertura gradual de la economía; y la tercera, una post-crisis. Y entonces en esta primera fase se caracterizó porque el comienzo de una coyuntura
con mucha incertidumbre, incertidumbre que aún persiste, donde no hay claridad sobre la duración de este aislamiento, sobre la duración de la crisis y la magnitud de la crisis y el impacto que va a tener igualmente esta crisis. Otro tema es a medida que el contagio del COVID va aumentando o aumentaba y se hacía evidente el aislamiento obligatorio en la mayoría de las economías del mundo, pues se revisaron los aislamientos y los pronósticos de forma tal que para este año 2020 se prevé pues una recesión económica generalizada en el planeta. Igualmente problemas de liquidez generando en todos los sectores y totalmente generalizado tanto en el sector público como en los hogares, como en las empresas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, mucha liquidez. Un tema muy importante y es el llamado y la atención a proteger el empleo, proteger y atender a la población vulnerable. Y en esta etapa, pues las empresas se adaptaron a esta situación, se optó por el teletrabajo, por utilizar mucho el trabajo desde casa donde fuera posible y se buscó la preservación, como lo dije, pues del empleo. En la segunda fase de apertura gradual de algunas de las actividades económicas se caracteriza por protocolos de bioseguridad, unos protocolos que muchísimas empresas aún no han podido ni siquiera implementar, algunas por lo que la misma economía les ha impedido tener acceso a los recursos para poder implementar esos protocolos de bioseguridad, a una apertura gradual de las empresas que no podemos dejar de realizar, a un ajuste de actividad productiva a las necesidades del mercado, es decir, sector salud, nuevos patrones de consumo, y a la necesidad de contemplar turnos de trabajo adicionales para garantizar el distanciamiento social, el teletrabajo o el trabajo en casa, como lo menciono, y la movilidad de personal hacia las plantas, entre otras cosas. Y la tercera fase, o fase de poscrisis, si bien aún actualmente resulta difícil precisar la duración de la pandemia y definir cuánto tiempo podemos hablar de poscrisis, pues es importante también contemplar una estrategia que tenga en cuenta que este mundo cambió, que será diferente a lo que iniciamos nosotros en el 2020 y que implicará pues unos nuevos modelos de negocio, implicará cambios en los patrones de consumo, implicará aprovechar los aprendizajes de la crisis, implicará la necesidad de identificar nuevas oportunidades y aprovecharlas, todo el tema de telemedicina, todo el tema de e-commerce, el tema de educación virtual. Entonces, esa sería mi respuesta a tu inquietud. Muchas gracias, Alberto. Gilda, los centros comerciales se han identificado como un punto importante en materia comercial y se han clasificado entre los más perjudicados en medio de toda esta pandemia. ¿Qué información manejan desde FENALCO al respecto? ¿Cuál es la situación de los centros comerciales? ¿Qué alternativas están visibilizando ustedes para este proceso de reapertura de los mismos? Gracias, Kelina, nuevamente por la invitación a este foro. Efectivamente, los centros comerciales, como muchos otros sectores del comercio, están muy afectados y fueron muy afectados desde el momento en que se declaró la emergencia económica y sanitaria y todas las medidas que se tomaron alrededor de ello. Los centros comerciales, bueno, en su interior tienen obviamente establecimientos y como tú lo mencionaste en el estudio, muchos de ellos disminuyeron sus ventas. Nosotros también tenemos ese reporte desde el punto de vista, bueno, también comercial y en el mes de abril, como el 80% de los comerciantes disminuyeron sus ventas en este mes en comparación con el mismo mes del año pasado. Estos, al estar dentro de un centro comercial, pues obviamente para ellos también, y de hecho con cifras de Credibanco, un 88% de los centros comerciales manifestaron pues tener una disminución en las ventas. Adicionalmente, ¿qué pasó también con ellos? Cuando se decreta la cuarentena, resulta que hay centros comerciales que no pudieron cerrar
porque tenían algunos establecimientos que se encontraban dentro de las excepciones. Por lo tanto, debían seguir operando con 1 o 3 establecimientos. ¿Eso qué significaba para ellos? Mantener unos costos de funcionamiento con la mayor parte del centro comercial cerrado. Entonces, desde allí empezaron ya a generarse inconvenientes porque obviamente empiezan a tener dificultades en los cobros de administraciones, como también, bueno, en los cobros de arrendamiento, porque la mayoría de establecimientos se encontraban cerrados y ellos prácticamente pues abrían el centro comercial para tener 2 o 3 establecimientos abiertos. Ya en estos momentos, en la medida que se han ido autorizando otros sectores, hemos visto cómo hay otros almacenes que han abierto en los centros comerciales. Hay muchas expectativas respecto, por lo menos en el caso de Barranquilla, cuándo van a poder iniciar operaciones, y para ellos ya nosotros hemos venido acompañando ese proceso de preparación con protocolos. Desde FENALCO a nivel nacional se trabajó una propuesta de estas medidas y estamos a la espera de que en el momento de que se autorice su apertura en Barranquilla y en el Atlántico, determinar si de pronto existirán algunas medidas adicionales a las contempladas por el gobierno, pero desde ya ellos han, digamos que, robustecido, porque además eso conversaba con varios de los gerentes de establecimiento, y es que al ellos no cerrar, o sea, muchos de ellos no cerrar, tuvieron que implementar medidas desde el inicio. Posteriormente, implementaron otras medidas pues en el eventual caso de que fueron abriendo otros establecimientos, y ya en estos momentos en su gran mayoría tienen protocolos muy robustos para evitar la propagación del virus en sus áreas. Aquí también hay un acompañamiento muy cercano, tanto de la gerencia de los centros comerciales con sus locatarios, como también desde FENALCO estamos brindando ese apoyo, y estamos brindando pues el apoyo también de la asesoría de diseño e implementación de estos protocolos para esos locatarios. Pues aquí encontramos una diversidad de comercios y de actividades comerciales que van a llevar a tener particularidades digamos, al momento de visitar un almacén que venda calzado, que venda vestuario. O sea, tendrán posiblemente algunas medidas particulares que será distinto a un almacén que expenda productos de ferretería. Entonces nos encontramos en ese proceso con muchas expectativas sobre esta reapertura, y también pensamos que de todas maneras esta reapertura pues sí, conlleva una reactivación económica, pero pensamos que va a ser una reactivación económica lenta. Y allí también va a influir mucho el comportamiento pues, del consumidor. Pues básicamente, como en términos generales, ese es como el panorama que estamos viviendo y que hemos vivido con los centros comerciales, bueno, en Colombia y aquí en la ciudad de Barranquilla. Bueno, realmente el gobierno ha dispuesto una serie de paquetes, alternativas, ayudas, subsidios, desde los créditos con amplias coberturas para las distintas empresas, desde los subsidios a la nómina, el más reciente subsidio a la prima como tal. Sus afiliados, ¿cómo lo ven? ¿Han podido acceder a estos beneficios, a estas ayudas ofrecidas por el gobierno nacional? ¿Qué destacan de lo ofrecido? ¿Qué dificultades han identificado? ¿Qué hace falta por recibir? ¿O qué expectativas tenemos? ¿O nuevas propuestas para presentarles al gobierno para mantener y darle manejo a esta situación? Iniciaría contigo, Alberto. Gracias, Kelina. Pues sí, como tú lo has dicho, el gobierno ha venido otorgando ayudas al sector empresarial, como son la ampliación de los plazos en el pago de impuestos y de la seguridad social, el subsidio a la nómina, la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, la recomendación de la Superintendencia Financiera para la reprogramación de créditos, entre otras cosas. Veíamos ayer también igualmente que el gobierno menciona que va a asumir parte del pago de las primas. Entonces, se ha venido dando, digamos que, una serie de beneficios por parte del gobierno. Yo considero, o nosotros desde la ANDI consideramos que estas medidas pues han ayudado. En algunos casos consideramos que son insuficientes, dado la crítica situación que tiene el sector empresarial, que tienen las empresas. Y en algunos casos los desembolsos de esos recursos no se han materializado. Particularmente en la región Caribe,
no vemos la aquí localmente vimos que la alcaldía igualmente dispuso unos recursos para que se dieran unos créditos en el sector empresarial. Esos han ido, digamos que, más rápido que los del gobierno nacional. Sin embargo, son insuficientes. El empresariado requiere de un empuje aún mucho mayor, y la economía yo creo que requiere también en este momento de pensar fuera de la caja, como tradicionalmente lo decimos. Necesitamos buscar la forma de atraer muchas nuevas empresas a nuestra región, y que el gobierno nacional realmente repiense la forma como eso se puede dar. Cómo es la relación, además, del empresariado con la autoridad y por ejemplo, con la autoridad tributaria. Cómo funciona la realidad de la DIAN, que tiene que percatarse que es el principal socio de todos los empresarios de Colombia. Se queda fácil con el 30% de lo producido en las empresas, y no sentimos nosotros, los empresarios, que la DIAN nos trate como socios. Naturalmente que eso no es fácil, pero hay que cambiar esas formas de trabajar entre lo público y lo privado para que las cosas puedan avanzar de una mejor manera. Entonces tenemos que pensar como en unos nuevos modelos económicos, porque después del COVID va a ser muy difícil que algunas empresas sobrevivan. Gilda, ¿ustedes han podido acceder a todos estos beneficios que el gobierno ha ofrecido desde el sector comercial? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nuevas propuestas tendrían? Bueno, Alberto, creo que fue muy ilustrativo sobre varios de los beneficios que ya ha otorgado pues el gobierno principalmente. Nosotros reconocemos los esfuerzos que ha hecho el gobierno para apoyar pues a los más desposeídos y también a las empresas. En el tema puntual de los créditos, creo que ha sido muy polémico este tema, porque definitivamente en el caso pues del comercio nosotros hemos recibido pues información que una pequeña fracción de comerciantes realmente han podido acceder a estos beneficios del gobierno, o sea, créditos como tal respaldados por el gobierno. Y por otra parte también nos informaron, hemos visto que con los bancos no ha sido fácil. De hecho, nosotros en todo este proceso de divulgación, de comunicar a los empresarios cuáles son las medidas, los procedimientos para acceder a los créditos, también tuvimos que buscar otros tipos de entidades a través de los cuales pudiesen acceder a estos créditos, entidades financieras no bancarias. Porque con los bancos en algunas ocasiones también nos reportaban que llegaba el cliente, el comerciante, y les informaban que ya la línea de crédito se había agotado y le otorgaban un crédito ordinario, o los bancos solicitaban documentos que en esos momentos no iban a poder adjuntar, como por ejemplo renovación de matrícula cuando se había extendido el plazo, como por ejemplo la declaración de renta de este año cuando el plazo también se había extendido. Entonces ahí nosotros lo que pudimos evidenciar es que efectivamente no encontramos el banco como un facilitador en este proceso, y también nosotros pues nos respaldamos con las encuestas que aplicamos, y donde definitivamente, por ejemplo, en el mes de abril, la mayoría de los comerciantes no tenían ya liquidez, y solo un porcentaje mínimo, creo que fue como un 6%, había podido acceder en ese momento a los créditos. En el tema de los subsidios a la nómina, y ahora recientemente, pues lo que mencionó ayer el presidente, a la prima, que fue también una solicitud de FENALCO y otros gremios. Bueno, estamos en ese proceso de solicitud. Agradecemos también que hayan atendido esa petición de incluir a personas naturales, porque ahí había una gran porción de comerciantes que quedaban por fuera. Y aunque digamos que pues exaltamos que hayan también dado ese subsidio a la prima, sí nos parece pues delicado todas aquellas empresas que están también con dificultades en estos momentos de liquidez, de flujo de caja, que están cerradas, y en un último informe de FEDesarrollo hay algunas que ya manifiestan un cierre definitivo, y en otros casos pues un cierre temporal. Nos vemos con preocupación, bueno,
que para los otros salarios, que no son salarios mínimos, pues no tengan, digamos, este beneficio, porque nos encontramos definitivamente en un momento de falta de liquidez y flujo de caja que finalmente es lo que sostiene a las empresas. Y si no contamos con ello, pues sí, vamos a encontrar algunas empresas que desafortunadamente no van a poder pues subsistir, y por eso seguimos siempre y constantemente haciendo las peticiones al gobierno, porque realmente en estos momentos es nuestro principal, digamos, aliado para proveer recursos para estos sectores y poder generar salvavidas que permiten esta subsistencia en un momento tan difícil como este. No te escucho, Kelina. Qué pena, ahora sí. Como bien lo venía diciendo, es un momento difícil, estamos en una coyuntura muy particular, pero creo que en estos momentos siempre hay cosas positivas por destacar o por identificar. Alberto, ¿qué oportunidades visibilizan en medio de esta crisis? ¿Qué han podido identificar ustedes en medio de esta situación? Bueno, Kelina, la necesidad de transformarse, de invertir, de conocer las tendencias del mundo y los mercados son parte de la estrategia de la empresa moderna. Y en esa dirección desarrollan naturalmente todos sus proyectos de inversión. En nuestra última encuesta de opinión industrial conjunta que hacemos pues semestralmente, preguntamos sobre ese tema y para este año un alto porcentaje de las empresas tenía previsto invertir. Sin embargo, la pandemia y la incertidumbre sobre cuánto durará la crisis y qué tan grave será su impacto económico se tradujo pues en un aplazamiento de gran parte o de buena parte de los proyectos de inversión. Y así lo afirmaron casi que el 41% de los encuestados en nuestra encuesta. En la etapa de recuperación se tendrán proyectos orientados a la transformación de las empresas. Incluso ya casi que el 22% de los industriales está pensando en ese sentido. Y en el tránsito hacia la nueva realidad económica, algunos cambios que pueden darse incluyen temas como la transformación del modelo de negocio, los nuevos productos atendiendo las necesidades del mercado, nuevos canales de comercialización, ajustes teniendo en cuenta los cambios en las CGBs, entre otros temas. Magnífico. ¿Qué oportunidades desde el sector comercial han identificado ustedes? Estás en silencio. Hemos venido trabajando desde dos frentes, precisamente, oportunidades y capacidad de resistencia, porque creemos que esto es una prueba de resistencia también. Entonces, en la parte de la prueba de resistencia, pues obviamente está todo el trabajo gremial que se realiza, las medidas de alivio que hemos solicitado, y desde las oportunidades, pues ya nos vamos más al enfoque comercial y es, bueno, en medio de este panorama, ¿qué podemos hacer para seguir operando? Y ahí encontramos cómo esa oportunidad de dar un paso que ya estaba anunciado, que todo el tiempo lo hemos venido comentando, pero indiscutiblemente esta situación nos llevó obligatoriamente a cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Y eso incluye la transformación digital, la incorporación en mercados de comercio electrónico, los restaurantes, que algunos mantenían, digamos, servicios a domicilios, tal vez no era su fuerte, y de hecho en algunos establecimientos al inicio de la cuarentena cerraron, y cuando ya vieron que esto se iba extendiendo, decidieron nuevamente reabrir e iniciar todo su proceso de ventas por comercio electrónico y pues obviamente despachos a domicilio. Entonces creo que también hemos evidenciado esa oportunidad de hacer un trabajo desde donde nos encontremos. Allí también aplica obviamente el tema del teletrabajo, que hemos visto que se puede hacer, que es posible, y que definitivamente las personas han respondido a perder ese miedo
de hacer sus compras por internet, no solamente a través de un computador, sino a través de un celular. Entonces, se han generado unos cambios en la confianza y en la forma de acceder a productos y servicios, y son oportunidades para los empresarios de tener otro canal. Nosotros que hemos manifestado y que trabajamos con ellos, el día de mañana, que puedan volver a reabrir sus negocios y atender como tradicionalmente lo hacían, en los que lo puedan hacer, van a tener otro canal. O sea, es decir, los que ya se han incorporado y están siendo muy fuertes en estas plataformas digitales. Y de hecho nosotros estamos apoyando con algunos programas especiales, como Yo Me Quedo en Mi Negocio, en alianza también con nuestro socio Credibanco, y también, bueno, con otros proyectos como Listo Pago a Plazos. Hemos visto que definitivamente es una alternativa cambiar, repensar la forma, bueno, y no solamente es en el tema, cuando hablamos de transformación digital, no solamente es en el tema de las ventas, en el tema de manejo de inventarios. Hay muchos procesos que nosotros definitivamente podemos mejorar, disminuir tiempo, costos a través de sistematización, y que tal vez antes nos daba como temor o por temas generacionales, no todos se atrevían a dar ese paso. Entonces creemos que allí vemos oportunidades interesantes, bueno, como también en el tema de buscar qué otros productos puedo vender de acuerdo a la necesidad que tenemos en estos momentos, y desde ese punto pues hemos venido acompañando pues a los empresarios para que, bueno, en medio de todo, aprovechen la oportunidad, no se queden, digamos, detenidos en el tiempo. Además que así estén cerrados, es muy importante mantener la marca en la mente del consumidor, porque el día que el consumidor vuelva a necesitar o a querer llegar a estos productos o estas empresas que han estado cerradas, es importante que eso esté vigente. Entonces, todo el tema de mercadeo que se haga y de posicionamiento de los servicios que ofrecen, aunque estén cerrados, siempre hemos recomendado que es bueno seguir con toda esa publicidad. Magnífico, muchas gracias, Lina. Yo creo que ya se nos está acabando el tiempo y quisiera darle cabida a algunas de las preguntas que nuestra audiencia nos ha extendido el día de hoy. Alberto, nos dice Jan Charles, como usted lo ha dicho, esta tercera etapa sin duda alguna será un beneficio desde el punto de vista tecnológico para las empresas del país, ya que esta coyuntura los ha llevado a innovar en varios aspectos, como ya lo acabas de mencionar. ¿Qué podría pasar con esas empresas que sigan la misma línea de negocio a la que estaban acostumbradas anteriormente? ¿Será que estas se verán más afectadas a un mediano y largo plazo? Te me perdiste, Lina, y no te escuché el final de la pregunta. No, estoy leyendo la pregunta de Jan Charles que nos pasó aquí. ¿Qué le podría pasar a estas empresas que sigan esa misma línea de negocio a la que estaban acostumbradas anteriormente? Es decir, que no se adapten o no puedan innovar. Jan lo pregunta es, ¿serán que estas se verán más afectadas a un mediano y largo plazo? Sí, definitivamente. Yo estoy convencido que quien no se habitúe a esta nueva forma de trabajar, quien no se dedique a innovar permanentemente, no va a tener cabida en el nuevo mundo. Hoy en día el e-commerce es normal. Los webinars, lo que estamos haciendo hoy, pasó a ser el orden del día. El distanciamiento social y el autocuidado son parte de nuestra costumbre actual. El teletrabajo y se ha convertido pues en la forma habitual de trabajar. Así las cosas pues, igualmente como lo mencionaba Gilda hace un rato, la demora en la apertura del comercio se ha traducido en el aumento del e-commerce. Si no vamos en nuestras empresas a trabajar en torno a mejorar nuestro accionar y nuestra interacción con la digitalización y con este nuevo mundo, pues estas empresas va a ser muy difícil que subsistan. Parte de lo que hablábamos en alguna de las reuniones hace unos días, en una invitación que me hizo el Consejo Distrital en Barranquilla, de los temas en los que debíamos invertir, yo mencionaba que era fundamental invertir en mayor conexión a Internet, incluso en las zonas donde no hay acceso, tener Internet gratuito para la población. Y mencionaba un tema que creo que es trascendental y lo acabo de decir, y es la digitalización. Hace 2 años, cuando tuvimos la oportunidad de
viajar con el gobernador Verano a Silicon Valley y a Shenzhen en la China, encontrábamos que la principal directriz que tenían todos esos mercados era digitalización, digitalización, digitalización. Si no hacemos eso en nuestras empresas, estamos perdidos. Y otro de los temas que observamos en ese momento y que vengo yo comentando que es clave es la robotización. Y no debemos ser ajenos a todos estos cambios. Las plantas en las que nosotros entramos hace 2 y 3 años a conocer esas plantas de producción, la mayoría, si no todas, eran robotizadas. Y eso no es que vaya a tener un impacto en el desempleo. Eso lo que significa es que tenemos que calificar mejor a nuestro talento humano para que puedan dedicarse a otras cosas. Entonces, ese es el nuevo mundo. Eso es lo que hoy tenemos. Hilda, desde FENALCO, ustedes han estado trabajando, proponiendo algo muy interesante alrededor de los arriendos y el manejo de los arriendos justamente desde el sector comercial. Me gustaría que nos puedas explicar un poco cuál es esa propuesta, en qué consiste y por qué juega un papel tan importante en estos momentos. Kelina, súper importante. Realmente el tema de arrendamientos es transversal a todos los sectores comerciales. En muchos casos son costos que ascienden a veces hasta el 60% de los gastos de un establecimiento y realmente le hemos solicitado al gobierno que pueda expedir otras medidas porque sentimos que con el decreto que inicialmente emitió al respecto no se brindó una ayuda especialmente para los arrendatarios y si lo vemos, digamos, de forma como a quién se podría estar perjudicando, creemos que la balanza estaría más de pronto también a proteger a ese arrendatario que genera mucho más empleo, puede ser más el impacto si debe entregar el inmueble porque definitivamente no puede continuar con el pago, no puede continuar con la actividad y eso obviamente va a desencadenar en unas consecuencias nefastas para la economía, para centros comerciales y todos los establecimientos que en estos momentos se encuentran prácticamente ahogados por este cobro, porque no ha habido en muchos casos ese acuerdo entre arrendador y arrendatario. Pues el gobierno también ha sido como muy, digamos, diplomático en el tema de que esto es un acuerdo entre privados, pero esto no se ha generado. Entonces sí requerimos como que unas directrices más eficaces para que se puedan dar esos acuerdos y dentro de esas propuestas que nosotros también pues hemos evidenciado es que se generen unos cambios en la formulación del canon. A ver, la situación económica ha cambiado. Vemos como, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, que manejan arriendos del mismo orden de ciudades como Nueva York, otras ciudades del mundo, que son altísimos. Pero en estos momentos no estamos en capacidad de pagar esos tipos de arriendos. Entonces, es importante que todo este sector se concientice que el flujo de caja, las ventas, todo está afectado y por lo tanto el valor que se tenía comercialmente de un arrendamiento en estos momentos no puede ser igual, porque no nos estamos moviendo de la misma manera que hace algunos meses. Entonces, desde ese entorno ya debe haber un cambio. Y segundo, la propuesta que te iba a plantear es que se mirara, bueno, una parte fija del canon y una parte variable. Una parte variable que puede ser determinada por las ventas. Hasta en algunos casos se ha planteado que de pronto se cobren los días que se operan, pero que de alguna manera sí se genere una flexibilidad. Pues excepcionalmente, y debo manifestarlo porque varios empresarios me lo han comentado, hay arrendatarios que sí han sido muy conscientes, muy generosos y se han brindado algunas facilidades, pero esto no es el caso común. Y en estos momentos sí requerimos que se genere pues un acuerdo y una sesión. Nosotros hemos venido trabajando y siempre lo hemos dicho, esto es un escenario donde todos vamos a perder. Lo que nosotros tratamos es de perder lo menos posible. Y para ello aquí, como también me dice un empresario muy querido nuestro, el doctor Ancísar Gutiérrez, esto es un escenario donde todos ponen. Aquí todos tenemos que poner y todos tenemos que ceder algo para poder llegar a unos consensos que nos permitan salir de esta crisis. Magnífico, sí, yo creo que es una nueva oportunidad. Alberto nos llama la atención de un nuevo esquema de trabajo
y que justamente bajo esa premisa en la cual todos ponen. Juan Ángel, por ejemplo, desde Barcelona se conecta y nos pregunta sobre qué hacer. Normalmente se habla de actualización tecnológica y las personas. Hay planes de actualización de competencias y habilidades para la fuerza de ventas. Se espera superar las tradicionales cursos de técnicas de ventas. Todo ha cambiado, incluso la forma como abordar un cliente. En efecto, yo creo que esto llama la atención a este proceso de adaptabilidad en el que las empresas deben involucrarse. Aquí una cuña para el programa del Plan Reactiva de la Cámara de Comercio, que justamente está buscando ofrecer ese acompañamiento, ese apoyo, de actualizar a todo nuestro tejido empresarial con las últimas técnicas de venta, de cómo apropiar estos nuevos canales de virtualización para que las empresas se adapten a esta nueva realidad. Ya se nos está acabando el tiempo, yo voy a servir a dar unas conclusiones, pero hay unos mensajes muy claves que me quedan aquí hablando con ustedes, realmente muy importante. Inicio por una coincidencia que creo que compartimos todos, y es que nos estamos moviendo en un escenario muy incierto. Alberto hablaba de esta etapa de incertidumbre, Gila también lo mencionaba, también una incertidumbre, no sabemos cuándo va a abrir, no sabemos hasta cuándo va a ir el aislamiento. Entonces, es un escenario muy incierto, en donde ahora la palabra de moda, por supuesto, se convierte en la de protocolos. Alguna vez leía en estos días como un chico que hablaba, jamás me imaginé que cuando me hablaban en el colegio de protocolos se referían a esto que estamos experimentando en estos momentos, pero hoy en día, pues los protocolos están a la orden del día, valga la redundancia, y va a ser lo que va a marcar la pauta de funcionamiento y operación de aquí en adelante. Ambos coinciden en que las ayudas ofrecidas por el gobierno han sido insuficientes y de difícil acceso cuando se refiere a créditos puntualmente, pero sin embargo, pues llaman la atención de la importancia de transformarnos en esta etapa, de revisar este modelo de negocio, de involucrarse a nuevos productos, a nuevos canales de comercialización. Ayer tenía la oportunidad de hablar con unos empresarios muy destacados en el sector de la moda aquí en la ciudad de Barranquilla, y mencionaban justamente de cómo a través de los canales virtuales hoy estaban despachando pedidos a departamentos como Amazonas y Casanares, donde jamás no era su nicho de mercado, pero que hoy a través de los canales virtuales están logrando llegar incluso mucho más allá de las fronteras donde inicialmente se imaginaron su modelo de negocio, ¿no? Alberto llama la atención, y creo que hay uno de los comentarios en nuestra audiencia, clave de la importancia de los subsidios, de la importancia del trabajo conciliado, articulado, asociado con la autoridad tributaria y la revisión del estatuto tributario que aplica no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Alberto hablaba de la importancia de atraer nuevas empresas. Usted escuchaba acerca de la zona de internacionalización, de proponer a Barranquilla, el Atlántico, para hacer ese piloto en donde sea un lugar en el que confluyan toda la inversión extranjera, destacando obviamente las potencialidades de un territorio con acceso a mar y río, ubicado en una zona estratégica, con una excelente pues, componentes en materia de riesgos y demás. Y bueno, yo creo que aquí para cerrar, dos palabras muy importantes, y es el tema de avanzar hacia la digitalización, de avanzar en la robotización y de lograr justamente una mayor eficiencia en los procesos, haciendo uso de la sistematización puntualmente, ¿no? Yo realmente quiero agradecerles a mis invitados, creo que hemos tenido una charla muy agradable, espero que les haya servido a nuestra audiencia para repensar cómo es el estado del sector industrial y comercial en nuestro departamento, y algunas ideas puntualmente para que sigan en este proceso de reinvención al cual estamos llamados a involucrarnos de frente a esta nueva realidad. Así que muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Gilda, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a ti, Lina, gracias a la audiencia, y un saludo especial para Gilda. Igualmente, Alberto. Bueno, a todos los demás, nos esperamos el día de mañana a esta misma hora, 10 de la mañana, en el mismo canal, a través del Facebook Live de la Cámara de Comercio, para tratar los temas de comercio exterior, movimiento portuario y zonas francas. Muchas gracias.